Muy buenas Y sin noches, más dilación, muy le buenas damos la noches. bienvenida al padre expositor de esta noche. Él es el padre José David de la parroquia del Perpetuo Socorro en nuestro decanato. Adelante, padre. Muy buenas noches, soy el padre José David Martínez Rodríguez, de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo, ahora para poder estudiar al profeta Ezequiel. Si me das permiso de compartir pantalla, si es posible. Sí, padre, ya. Bien, espero que la presentación se logre bien, se logre ver bien en sus computadoras. Vamos a comenzar platicando quién es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, según lo que nos dice el mismo libro en el capítulo 1, versículo 3, es un sacerdote de Israel, hijo de Buzi. Se nos dice que está casado y que amaba tiernamente a su mujer. El libro de Ezequiel, en el capítulo 24, versículo 16, nos dirá que su mujer era la alegría de sus ojos. Es muy importante que consideremos que Ezequiel fue llevado al exilio en el año 597 antes de Cristo. En la clase anterior con el padre José Luis, vieron ustedes en la última parte una serie de, diríamos, de análisis acerca de lo que significó el exilio en Israel. Bueno, aquí en esta ilustración vemos al pueblo que es llevado esclavo a Babilonia y entre ellos la flechita nos indica que iba el profeta Ezequiel. Bueno, a Ezequiel Dios lo llama en el año 598, 5 años después, a orillas del río Quebar. Junto a ese río estaba un campamento del pueblo de Israel y era un bracito del río Éufrates, donde él estaba allí sentado y se encuentra que más bien recibe una revelación de parte de Dios. Entonces yo quisiera que abrieran su Biblia, si me hacen el favor, en el capítulo 2 del profeta Ezequiel, para que podamos leer precisamente lo que aquí se nos habla acerca de la vocación de Ezequiel. Dice el texto, me dijo, hijo de hombre, ponte de pie, te voy a hablar. En el mismo momento en que me habla, entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. Entonces oigo que me dice, hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les digas, esta es la palabra de Yahvé. ¿Te escucharán o no te escucharán? Porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Aquí vemos pues este pasaje de que nos refiere la vocación. Recordemos, Dios llama a quien Él quiere para darle una misión muy particular, y en este caso pues es la misión que el Señor quiere darle al profeta Ezequiel. Y pues debemos de pensar también nosotros. Acuérdense que ya el padre Fernando nos recordaba, cada uno de nosotros es un discípulo misionero. Nosotros también hemos sido
llamados a vivir esta vocación de profetas, porque hemos sido ungidos en el bautismo como sacerdotes, profetas y reyes. Hemos sido llamados a llevar la palabra del Señor. Bueno, vamos a platicar un poquito ahora acerca de la personalidad de Ezequiel. De Ezequiel podemos decir que era una persona muy imaginativa. Y allí en el manual, pues el autor nos dice que podríamos considerarlo a lo mejor un místico como Santa Teresa o como San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque tiene visiones, podríamos decir como las visiones que a veces tienen las personas místicas. Y aquí tenemos en el capítulo 1 una visión. Me gustó esta ilustración porque de alguna manera representa gráficamente la visión que Ezequiel tiene de la gloria de Dios. Y vamos a leer el capítulo primero de Ezequiel. En el año 30, el día quinto del cuarto mes, encontrándome entre los desterrados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día quinto del mes, el año quinto de la deportación del rey Joaquín, la palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Y luego aquí lo va a señalar Ezequiel en primera persona. Yahvé puso su mano sobre mí. Yo miré, un viento huracanado venía del norte. Vi una gran nube, en medio de ella un fuego ardiente, irradiaba luz, y el centro era como de metal incandescente. En medio del fuego había 4 seres vivos, tenían la misma forma. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, con pezuñas como las de buey, brillaban como bronce pulido. Bajo sus alas, en los 4 costados, tenían manos de hombre. Las alas de los 4 se tocaban unas a otras. Al andar no se volvían a ningún lado, iban derechos siguiendo una de sus caras. Vistos de frente, los 4 seres tenían aspecto humano, pero la cara derecha de su cuerpo era cara de león y su cara izquierda cara de toro. Los 4 tenían también una cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se juntaban con las de sus compañeros y 2 alas que le cubrían el cuerpo. Cada uno de ellos iba derecho, siguiendo una de sus caras. Iban hacia donde el espíritu los empujaba y al caminar no se daban vuelta. Entre los seres había como carbones ardientes. Se diría que había un baile de antorchas entre esos seres. El fuego iluminaba y del fuego surgían relámpagos. Esos seres iban y venían como el relámpago. Al mirar bien a esos seres, vi que en el suelo había una rueda al lado de cada uno de ellos. Esas ruedas centellaban como piedras preciosas y las 4 tenían la misma forma. Cada rueda era doble, parecía como 2 ruedas entrecruzadas. De este modo podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que dar la vuelta. Tenían una llanta muy grande y de aspecto aterrador, porque las 4 tenían ojos por todo el derredor. Cuando los seres avanzaban, las ruedas avanzaban al lado de ellos. Cuando los seres se elevaban desde la tierra, las ruedas también se elevaban. Los seres iban a donde el espíritu quería y las ruedas también iban allá, porque el espíritu que estaba en los seres estaba también en las ruedas. Cuando ellos avanzaban, estas avanzaban. Cuando se detenían estas. Cuando se elevaban desde la tierra, las ruedas igual se elevaban, porque el espíritu del ser estaba también en cada una de las ruedas. Por encima de los seres se veía una como plataforma de cristal resplandeciente. Bajo la plataforma, sus alas se erguían paralelas unas a otras.
Oí entonces el ruido de sus alas como el ruido de aguas caudalosas, como la voz del Dios Todopoderoso. Cuando caminaban se sentía un ruido como de tempestad, como el estruendo de una multitud. Cuando se tenían, replegaban sus alas. Un ruido se oía desde la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Sobre esta se veía como una piedra de zafiro en forma de trono, y en esta forma de trono a un ser que tenía una apariencia humana en su parte superior. Lo vi como rodeado de metal incandescente, de la cintura para arriba y de la cintura para abajo era un fuego que proyectaba luz. La luz que lo rodeaba tenía el aspecto del arco iris que se ve en las nubes en los días de lluvia. Esa visión era la gloria de Yahvé. Cuando lo vi, me tiré de bruces al suelo y oí entonces una voz que me habló. Y entonces, ¿qué pasa después? Este pasaje que ya comentamos anteriormente acerca de la vocación de Ezequiel. Entonces, bueno, volviendo un poquito a esta imagen, allí un poquito, digamos, hice un tour, si se puede decir así, por las imágenes que hay allí en internet. Y pues hay varias, es difícil elegir la más acertada. Por ejemplo, hay unas que tienen las ruedas como esferas, porque describe el texto que eran como ruedas entrecruzadas, como las ruedas redondas, ¿verdad? Para poder desplazarse para cualquier lugar. Hay otra imagen que presenta la plataforma que está sobre las alas de estos seres, así como de cristal, como transparente. Pero lo más importante es que nosotros descubramos que esa visión fue la visión que tuvo Ezequiel de la gloria de Yahvé. Algunos estudiosos han encontrado algunas piezas arqueológicas en Mesopotamia y hay algunos seres así alados en algunas esculturas y pues hay un poquito la hipótesis de que Ezequiel pudo haber visto alguna de estas esculturas. Es una imagen que quedó en su mente y después en esta visión pues él concibió de esta manera lo que Dios le reveló en esta visión. Bueno, ¿qué podemos descubrir en Ezequiel? Como profeta, Dios le pide realizar algunas acciones simbólicas. Algunas de estas acciones simbólicas nos pueden parecer muy extrañas, como el mutismo, ¿verdad? Acuérdense, mutis, ¿verdad? Silencio. Yo quisiera que viéramos un poquito lo que dice el libro 3:22 de qué fue lo que le pasó a Ezequiel. Es Ezequiel 3:22. La mano de Yahvé se puso sobre mí y me dijo, levántate, dirígete al valle y ahí te hablaré. Me levanto entonces, me levanto entonces y me dirijo al valle. Veo allí la gloria de Yahvé. Por eso era muy importante poder leer ese primer capítulo. Estaba allí tal como la había visto, como había visto la gloria a orillas del río Quebar. Inmediatamente me echo de bruces al suelo. Es una actitud de adoración. El Espíritu entra en mí y me hace ponerme de pie sobre mis piernas y me habla y me dice, anda, enciérrate en tu casa. Mira, hijo de hombre, cómo te ponen cuerdas y te atan. Ya no podrás salir para conversar con ellos. Hago que tu lengua se te pegue a tu paladar. Estás mudo y dejas de reprocharlos porque son una raza de rebeldes. Pero más tarde te hablaré. Te abriré la boca y les dirás, esto dice Yahvé, que escuche el que quiere escuchar y el que no quiere que no escuche, puesto que es una raza de rebeldes. Viendo un poquito
el aparato crítico de la Biblia que tengo en mis manos, que es una Biblia de Latinoamérica, dice: Ezequiel parece afectado por una parálisis extraña cuya duración es simbólica. Ahí se habla de algunas cifras que duró esta mudez del profeta. Entonces tiene que encerrarse. Y entonces si el profeta tiene que anunciar, imagínense cómo guardar silencio, pues sería un sacrificio muy grande, pero al mismo tiempo este mutismo pues tiene diríamos, pues un simbolismo importante, como cuando nosotros nos enojamos con las personas que decimos que les entra la palabra por aquí y les sale por este lado, y de repente decimos, pues ya no te voy a decir nada, ¿no? Es decir, me voy a quedar callado porque finalmente no haces caso. Y pues a veces así nos comportamos ante Dios, lo cual no debería de suceder. Bueno, otra de estas acciones que realiza el profeta, acciones simbólicas, es cortar su cabello. Vamos a ver qué es lo que hace con su espada y con su cabello el profeta. Toma después una lámina cortante, hijo de hombre, afílala como navaja de barbero y pásatela por la cabeza y por la barba. Enseguida toma una balanza y reparte los pelos que te hayas cortado. Quemarás un tercio en medio de la ciudad sitiada. Tomarás otro tercio que irás golpeando con la espada alrededor de la ciudad y tirarás al viento el último tercio. Yo accionaré la espada detrás de ellos. Apartarás algunos que esconderás en los pliegues de tu manto. También tomarás unos cuantos de estos para echarlos al fuego y quemarlos. De alguno de los comentarios, pues se nos dice que a Ezequiel se le pide como una especie, representar una especie de teatro callejero, es decir, porque tienen que ser sus acciones que las personas ven, el pueblo ve, que son las que tienen un significado. En la nota de la traducción ecuménica de la Biblia nos dice cuál es el simbolismo. Un tercio de habitantes de Jerusalén morirán por el fuego, otro tercio morirá a espada y el otro tercio será exiliado. Es decir, es muy importante que tomemos en cuenta que si bien están deportados, diríamos, algunos israelitas, y entre ellos se fue Ezequiel, la ciudad no se quedó completamente vacía. Es decir, hubo algunos que todavía se quedaron en Jerusalén y es los que posteriormente pues van a ser exiliados. Cabe la pregunta, Ezequiel, bueno, ¿es un místico o es un sujeto con una personalidad atormentada o alguien que sufre por el contexto histórico que está viviendo? Bueno, pues es un tema, diríamos, para los estudiosos, ¿no? De tal manera que ya hay las opiniones, pensando que sea un hombre de oración, un hombre al que Dios le revela su voluntad, pues a través de visiones, eso entraría dentro de la mística. Una persona que está demasiado atormentada por la situación que está viviendo y que entonces pues tiene de repente alguna cosa no bien integrada en su salud mental y entonces pues tiene una imaginación muy desatada. Bueno, a los especialistas pues podrán ver si hay allí alguna, diríamos, algún indicador de alguna enfermedad mental o algo. Bueno, pues eso a ellos les toca poder analizarlo desde ese punto de vista. Bueno, una de las cosas que nos invita a observar, a tomar en cuenta nuestro manual, dice: el exilio hizo que el pueblo cambiara de perspectiva. Es decir, el pueblo
pues como que pensaba en tener un día un Mesías rey imperialista, es decir, un buen estratega militar que hiciera pues avanzar al pueblo de Israel y que hacía la manera como los persas, como los egipcios o como los griegos o como los romanos, bueno, pues llegaron a pensarlo ciertamente, ¿verdad? De hecho, cuando tocamos el tema de la monarquía, bueno, en el reinado del rey David y en el reinado del rey Salomón, pues llega, diríamos, con estos personajes, pues sí empieza a tener un dominio importante el pueblo de Israel en su región. Sin embargo, pues Dios no los quiere llevar por ahí. Y entonces pasan de la idea de tener un Mesías rey a la idea de un Mesías humilde, sacerdote, que bueno, pues eso lo veremos cumplido en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Y también como los ideales de grandeza política del pueblo se van purificando, entonces el pueblo interioriza más la riqueza de su religión, la riqueza del culto. Eso lo vamos a observar sobre todo en la última parte del libro. Y se forma una nueva comunidad que va a revisar su historia y se va a proyectar hacia el futuro. Así como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cuando tiene una mala racha, pues hay un momento en que te detienes, haces una evaluación y entonces dices, bueno, pues voy a comenzar de cero, hacia dónde me voy a proyectar, ¿no? Y puede suceder en mucho tipo de situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida. Bueno, pues esta experiencia del exilio le permitió al pueblo también plantearse este tipo de interrogantes. Si hablamos de la predicación profética del libro de Ezequiel, aquí yo me separo un poquito del manual, ¿verdad? A partir de alguna bibliografía que yo consulté, el manual insiste mucho en que el género de este libro es un género apocalíptico, pero lo voy a mostrar enseguida, ¿verdad? Pero algunos autores dicen que no tiene un género apocalíptico. Al libro al que se le atribuye un género apocalíptico, diríamos así como más claro, pues va a ser el libro de Daniel. Sin embargo, sí podemos ver que predominan narraciones, oráculos, visiones. Allí hay algunos ejemplos, algunas citas, ya leímos todo el capítulo primero. Según el autor que encontré en este manualito, en estos cuadernos bíblicos que forman parte de la bibliografía de los estudiantes de la Sagrada Escritura, pues desde hace varios años, allí viene una referencia a este autor, Monlubu, algo así se llama. Dice, las visiones de Ezequiel no tienen nada de apocalípticas. Y él dice, porque analizando otros textos de la Escritura, dice, un libro que tiene género apocalíptico, pues va narrando diríamos, de esa manera apocalíptica todo el texto. Y como lo vemos, no ocurre así en el libro de Ezequiel. Y lo que aparecen son especies de monstruos o seres fantásticos que tienen un cierto simbolismo. Bueno, pues luego, ellos explican en el libro el sentido de las visiones. Allí viene la explicación, pero casi nunca explican el significado por completo. Y con mucha frecuencia la explicación la hace un ángel intérprete que dice qué significa la visión. Y hay otras características, digamos, que este autor argumenta, pues para decir que no se trata propiamente con Ezequiel de un género apocalíptico. Bueno, si continuamos hablando del libro de Ezequiel, como el autor, bueno, ya ven que siempre tenemos esto, es muy constante lo que vamos a decir ahora. Pensamos siempre
como tiene el nombre de Ezequiel, pues es un personaje que se llama Ezequiel, que fue inspirado por Dios y que se puso a escribir el libro. Sin embargo, su esquema hace pensar que sobre una base original, que pueden ser algunas tradiciones que el mismo profeta pudo haber dejado por allí, pues el libro parece ser una obra de un redactor posterior, discípulo de Ezequiel, que lo reconstruyó y le dio unidad al texto. Es como, podríamos decir, como estas obras que a veces, obras póstumas, ¿verdad? De algunos autores que dejaron por allí algunos apuntes y que alguien se encarga de ordenar, de arreglar y pues la familia le da la confianza con tal de que se pueda dar a conocer el pensamiento de un autor, bueno, pues más o menos, ¿verdad? Algunos otros, diríamos, autores hablan de que pudieron haber sido varios, ¿verdad? Una especie de grupo de discípulos de Ezequiel, quienes le dieron forma al texto. Entonces ya decíamos, se utiliza el estilo de muchas visiones proféticas, narraciones, oráculos y visiones. Entonces, más adelante vamos a tener oportunidad de leer algunas otras. Hay unas narraciones que tienen un estilo en primera persona, como si fuera Ezequiel el que nos está hablando, y de alguna manera esto permite que el libro empiece a tener una especie de característica así como autobiográfica. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de acciones simbólicas. Allí también encontré allí en internet una imagen que supongo que se refiere a lo que vamos a comentar ahora. Le titulamos Ezequiel juega la guerra. Si buscan ustedes capítulo 4, versículos del 1 al 17. Y entonces dice el libro de Ezequiel: toma pues un ladrillo, hijo de hombre, y ponlo delante de ti. Dibujarás en él una ciudad, Jerusalén. Luego le pondrás sitio, construirás una torre de asalto, harás terraplenes, establecerás en su derredor campamentos y por todo su alrededor dispondrás máquinas para el sitio. Después tomarás una sartén de hierro que pondrás cual muralla de hierro entre ti y la ciudad y te quedarás vigilándolas. Tú le pondrás sitio y quedará sitiada. Esta será una señal para la casa de Israel. Acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre ti el pecado de la casa de Israel. Soportarás su pecado tantos días cuantos estés acostado. Bueno, allí tenemos esa narración. Volvemos a decir, tiene él que colocarse en un lugar visible para la comunidad y hacer este tipo de acciones simbólicas que Dios le pide. Pero también tenemos algunos gestos simbólicos. Aquí se nos habla de gestos simbólicos de batir palmas. Bueno, nosotros decimos aplaudir. Vámonos hasta el Ezequiel 21, 17, 22. Ezequiel 21, 17, 22. Grita, hijo de hombre, lanza alaridos, porque está destinada a mi pueblo, a todos los jefes de Israel. Serán pasados a espada junto con el pueblo. Golpéate de desesperación. El castigo está decidido, palabra de Yahvé. Y tú, hijo de hombre, profetiza y aplaude con fuerza. Que la espada pase 3 veces, la espada que traspasa a sus víctimas, la gran espada que masacra y que pasa por en medio de ellos. Todos se asustarán y muchos morirán, porque en todas las puertas he puesto la espada para la masacre. Lanza destellos, reluce para la masacre, mata a diestra y siniestra, mata en todas partes, y yo aplaudiré con fuerza
porque mi cólera habrá quedado satisfecha. Yo Yahvé hablé. Bueno, y tenemos algunos ejemplos de visiones proféticas que tiene. Ya, como ven, ahí está la del capítulo primero y algunas otras que aparecen porque constantemente Ezequiel va a tener esta referencia que dice que ve la gloria de Yahvé como la vio allí junto al río. Bueno, de una manera muy general podemos decir que este libro tiene dos partes. Los capítulos del 1 al 32 se les conoce como oráculos de condenación. Y luego en la segunda parte, que comprende los capítulos del 33 al 48, se le conoce como el libro de la restauración. En sus Biblias pueden ustedes observar alguna otra, diríamos, división. Por ejemplo, en esta Biblia que yo tengo con letra grande, porque ya no veo, la Biblia de Latinoamérica, dice las secciones, la vocación del profeta, luego la actividad profética antes del segundo sitio de Jerusalén, tercera, profecías contra las naciones, cuarta, la salvación de Israel, cinco, Gog y Magog, y seis, la visión del nuevo Israel. Es decir, ustedes pueden ver, normalmente se trata de estructurar los textos por los estudiosos de manera que podamos entender mejor el sentido. Sea porque a veces se pudo haber compuesto el libro a lo largo de varios años y entonces por algunos elementos, diríamos, de estudio de los textos en que tienen en común, pues entonces se considera que se pueden armar de diferente manera o de cierta manera. Bueno, si pensamos en el libro de Ezequiel, ¿cuál es el concepto de Dios que aparece en el libro de Ezequiel? Ezequiel nos da una visión sublime de la majestad de Dios. La santidad divina es el valor supremo y el criterio último para discernir la historia de la salvación. Así, el pecado de Israel es traicionar la gloria de Yahvé, que Ezequiel personifica a Yahvé, pues dentro del templo. También la salvación y la restauración del pueblo no será resultado del arrepentimiento, sino que Yahvé salvará a su pueblo por su santo nombre. Dios para Ezequiel es el santo, el trascendente. La gloria está en el templo, pero hay un movimiento que se ve en el libro de Ezequiel. Si la gloria de Dios está en el templo y Dios se le aparece en Babilonia, bueno, ¿qué quiere decir? Que Dios sale del templo. Dios abandona el templo y Dios puede estar en todas partes. Y luego la gloria de Dios va a regresar al templo. Eso será, diríamos, la plena restauración. Ya en el libro de Esdras y Nehemías es muy interesante cuando regresan del exilio, cómo comienzan a hacer toda la restauración del templo. Y curiosamente, después de el temblor que hubo por allá en el año 2017, ¿verdad? Las lecturas, aparecieron estas lecturas que nos hablaban de la restauración del templo, y cuando uno piensa en unas poblaciones destruidas y luego cómo se va restaurando, bueno, realmente se logran encontrar muchos elementos en común. También se nos habla en el contenido del libro de los pecados de Israel. Y ya decíamos que los pecados son pecados contra la santidad de Dios. Bueno, antes yo quería señalar alguna cosa, déjenme, me regreso un poquito, ¿verdad? En esta parte. Esta parte también es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta porque
diríamos, es algo que aprendemos también en la lectura del Nuevo Testamento. Nosotros alcanzamos, ¿verdad?, el perdón de Dios por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es más importante su misericordia que pensar en una especie de actitud valiente o heroica que tenemos de que ya me arrepiento y quiero darle el sí a Dios. Es más importante fijarnos en la misericordia de Dios, el que nos anda buscando, nos anda esperando como el Padre misericordioso. Y es más importante destacar, por ejemplo, en el pasaje del Hijo Pródigo, la misericordia de Dios que los pecados del hijo rebelde o de este hijo desobediente. Bueno, pecados. Aparecen allí los pecados del pueblo. Allí tenemos alguna referencia. Las citas hacen referencia a estos pecados que estaba viviendo el pueblo: profanación del culto y del santuario, idolatría, infidelidad a Dios confiando en alianzas políticas, las culpas de los malos jefes y falsos profetas. Y para demostrar la culpa de Israel, el profeta hace 3 composiciones. Hay una que es muy impresionante, bueno, están todas, pero digo en particular, a mí me pareció, tenemos las 3 composiciones. La alegoría de la novia infiel, a esa es a la que me refiero. Las 2 hermanas y resumen de la historia de Israel. Entonces, leer, por ejemplo, esta parte del capítulo 16 del libro de Ezequiel, la esposa infiel. Bueno, pues la esposa infiel pues es símbolo del pueblo que es infiel. Entonces, y luego, hasta el versículo 59, el capítulo 16, dice Dios, es Ezequiel 16, versículo 59. Esto dice Yahvé: me portaré contigo como tú lo hiciste conmigo. Rompiste la alianza sin pensar más en tu juramento. Sin embargo, me acordaré de mi alianza contigo cuando eras joven y estableceré contigo una alianza eterna. Te acordarás entonces de tu conducta y te avergonzarás de ella cuando recibas a tus hermanas, tanto a las mayores como a las menores, cuando te las entregue como hijas sin renegar en nada de mi alianza contigo, porque mantendré mi alianza contigo y sabrás que yo soy Yahvé. Es decir, ese capítulo, leerlo, es diríamos, un capítulo con imágenes muy fuertes de lo que significa vivir la experiencia de la infidelidad, que es la infidelidad del pueblo a los mandamientos de Dios. Pero sin embargo, Dios se va a mantener fiel, como siempre aparece. Bueno, pues yo les invito a ustedes que lean con entendimiento el manual, que les va dando un poquito las pistas del contenido del libro, y que, como lo hemos hecho ahora, vayan al texto, lo vayan leyendo, lo vayan comprendiendo. Yo quise incluir un apartado que no está en el manual, que es la lectura del libro de Ezequiel en la misa durante el tiempo ordinario. Acuérdense ustedes que el calendario litúrgico, en la etapa que le llamamos tiempo ordinario, que sería un tiempo no fuerte, tenemos una primera etapa después de la Navidad hasta antes del miércoles de ceniza, y luego una segunda etapa después de Pentecostés. Entonces, si nosotros revisamos, es durante la semana 19 y 20 del tiempo ordinario, en los años pares,
quienes han tenido la posibilidad de leer alguna ocasión la lectura de la misa desde el ambón en el leccionario, se acuerdan que en 3 semanas, en la primera lectura, tenemos año 1 y año 2, pues año impar o año par. Entonces, en 2 años, cada 2 años, en los años pares, como el 2024, leemos a Ezequiel en la semana 19 y 20 en la primera lectura. ¿Y cuáles son los pasajes que se leen en la semana 19? Bueno, ese pasaje, visión de la gloria de Dios, esa se lee el lunes. ¿Se acuerdan ustedes cuando les puse allí algunos textos de la vocación de Ezequiel, que hay una imagen donde dice que Ezequiel se come un libro que le supo a miel? Bueno, también esa parte se lee. Otra parte donde es también una parte muy fuerte que señala que Dios y marca y castiga a los idólatras de Jerusalén. Entonces, a las personas, y es una parte, esta parte, diríamos, pues es una parte que invita un poquito pues al arrepentimiento. Dios marca y castiga a los idólatras de Jerusalén. Entonces, algunos les van a marcar con una cruz y ellos se van a salvar, pero los que no tengan la marca de la cruz, que Dios decida, bueno, pues entonces van a morir a consecuencia de sus pecados. Luego también aparece otra acción simbólica que realiza Ezequiel, que es el gesto del exiliado. Bueno, pues allí se le explica que haga su maleta, como lo hacen las personas que van a migrar a algún lado, que haga un boquete en la barda de la ciudad. Tenemos que pensar que sería una ciudad-estado, hay que hacer un boquete para salir de la ciudad, que vas a salir en la noche, que vas a salir a escondidas, etcétera. Bueno, pues es lo mismo que le va a pasar al pueblo, porque el pueblo no alcanza a entender, no cambia, no se convierte. Dios lo señala desde el inicio como un pueblo rebelde. Aparece este pasaje que la esposa infiel, el capítulo 16, esta parte que leímos hace un momento, ¿verdad? Que la esposa infiel se avergonzará ante Dios, y aparece después el día sábado. Ya no les puse los días, pues viernes y sábado, Dios juzgará a cada uno según su proceder. El que peque morirá. Es decir, este es un texto que aparece, por ejemplo, en el estudio del sacramento de la reconciliación, el pecado en el Antiguo Testamento. Bueno, pues Dios va a juzgar a cada uno según su proceder. El que peque morirá. Es decir, cada quien va a morir por sus propios pecados. Es decir, dicho de otra manera, pues se va anunciando pues que Dios quiere no castigarlos a todos de igual manera, sino solamente a las personas que hayan cometido un pecado. Bueno, pues ellas recibirán su castigo. En el Nuevo Testamento, pues escucharemos, ¿verdad? Constantemente que Dios está dispuesto a perdonarnos, pues todos nuestros pecados, ¿sí? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Bueno, y tenemos este pasaje que seguramente todos ustedes han escuchado. Es un pasaje, diríamos, clásico del libro de Ezequiel, que se lee en la misa de la vigilia el día de Pentecostés, que es el pasaje de los huesos secos. Vamos a darle lectura a este pasaje para poderlo comentar un poquito. En el capítulo 37, la mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu
Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí: Yahvé, tú lo sabes. Me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entre ustedes, haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios. Brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo: profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu: esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido, y el espíritu entró en ellos, recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen: nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo Yahvé lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Entonces, ¿qué descubrimos? Pues que los huesos representan a Israel, que está desterrado y dispersado. Durante muchos años Israel había creído que Dios manifestaría su gloria al mundo, dándoles a ellos prosperidad y liberaciones milagrosas. Pero ¿qué descubrimos aquí? Cuando Dios manda su palabra, pues hace levantar a los muertos. Entonces, pues, recopilando, ¿qué podemos decir? La explicación que Ezequiel da de la destrucción de Jerusalén consiste en que Dios ha anulado la protección del templo. La restauración solamente se alcanza con la alegría, con la gloria divina, logrando que la gloria divina retorne al santuario. Ahí me quedó un cuadrito, ya no alcanzo a leer, ¿verdad? Exactamente las ideas. No lo puedo mover en este momento. A ver, déjenme ver. No se mueve. Pero bueno, el libro de Ezequiel se cierra con una descripción pormenorizada del templo nuevo y perfecto, que será centro y símbolo del Israel renacido. Esa será la última parte. Si ustedes pueden ver en la última parte, en su Biblia, en la mía, por ejemplo, tiene el capítulo 40 y arriba un subtítulo, que es el nuevo Israel.
Y me llamó mucho la atención la nota que tiene el aparato crítico de mi Biblia. Dice, el año 25 de su destierro, es decir, en el año 571, Ezequiel recibió la visión que expone en los capítulos 40 al 48, referente a la tierra nueva de Palestina. Es una visión ideal, o por decir mejor, una descripción utópica de lo que será el nuevo Israel. Entonces, decíamos que el pueblo, estando en el exilio, pues va a tener tiempo como para reflexionar y como para pensar. Cuando regresemos a nuestro pueblo y empecemos desde cero, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? El momento culminante de la visión del nuevo templo queda representado por el retorno de la presencia divina, señal de la restauración. ¿Se acuerdan que señalamos que la gloria de Dios salió del templo? Bueno, va a regresar al templo, va a retornar la presencia divina y eso va a ser el símbolo de la restauración de Israel. La voz divina comunica al profeta que el templo es el sitio. Dios le dice, donde voy a residir en medio de los hijos de Israel para siempre. Entonces, ¿qué descubrimos? Déjenme ver aquí si les sé mover. A ver si es este. Ah, ya está. ¿Qué descubrimos nosotros? Que entonces, en estos capítulos del 40 al 48, pues el profeta Ezequiel va a hacer como una presentación nueva. Un, hay, una, hay un paralelismo muy interesante entre estos capítulos y lo que dice el libro de Levítico y el Deuteronomio, porque se va a retomar lo que es la nueva ley que va a regir al pueblo en sus relaciones sociales, la ley que va a regir el culto, y entonces, pues cuando Israel regrese del exilio, pues entonces va a ser restaurado, que ya será, como decíamos, la época de la restauración, se podrá leer en el libro de Esdras y de Nehemías. Entonces, pues eso es lo que yo les pude compartir. Como les decía, les invito a que lean el manual, a que las citas las vayan consultando, las vayan leyendo. Es algo muy interesante. Como es un texto un poquito complicado por el simbolismo de las visiones, pues conviene, si tienen una Biblia con un aparato crítico adecuado, pues lo puedan hacer. Acuérdense que el aparato crítico, hay un aparato crítico, diríamos, científico, donde los biblistas ponen algunas anotaciones de acuerdo al texto, y hay otra que a veces es una visión un poquito más pastoral, que nos dice cómo los diferentes textos los podemos utilizar en la catequesis. Entonces, pues Ingrid, no sé si, creo que no hay preguntas, ya vámonos. No sé si alguien quiera decir algo o precisar algo, porque no creo poderles responder sus preguntas y son muy complicadas, pero bueno, estoy aquí para servirles. Gracias, padre. Si ya está abierto el chat, hermanos, y si gustan ir levantando sus manitas, les activamos el micrófono. Adelante, Nicolás. Nicolás, así es, Nicolás. Buenas noches, padre. Hola, Tengo ¿qué una tal? duda. Aquí donde usted mencionaba los pecados de Israel, mencionaba la profanación, la idolatría y los falsos profetas. Para que me quede claro a mí, ¿los falsos profetas son los que inducían al pueblo a la idolatría o los que le daban otro sentido a la palabra de Dios? Sí, exactamente. Los falsos profetas son los que utilizan el oficio de profeta
como un modus vivendi, ¿verdad? Y que se inventaban ellos sus propias visiones o sus propios discursos y casi siempre, pues, a favor de las instituciones que, que los, que los profetas, que los verdaderos profetas criticaban, ¿no? Pudiera ser el sacerdocio, pudiera ser la monarquía. Entonces, pues ellos son como a la medida, ¿no? Como a veces nosotros vemos que en la sociedad actual, pues hay una serie, si digo, no quiero denigrar la vocación de periodista, ¿verdad? Pues se compran unos periodistas que digan lo que quieren que ellos digan, ¿no? Y entonces, pues a veces difunden cosas falsas. Y digo que no quiero denigrar porque, pues, lo que me ha llamado mucho la atención en esta época en que nuestro país ha vivido mucha violencia, muchos periodistas han muerto por decir la verdad, ¿verdad? Y a veces dándonos ejemplo a las personas de iglesia, comprendido los ministros como un servidor, ¿verdad? Ellos, por decir la verdad, entregan su vida por el pueblo. Y a veces quien por oficio, por elección divina, tuviera que tener esta vocación profética, que somos los que formamos parte de la iglesia, en particular los ministros, pues no lo vivimos, ¿no? Pero sí, esos son los falsos profetas. Muchas gracias. Todavía no hay más manitas levantadas. Sin embargo, pues tenemos varios comentarios en el chat. A ver. Muchos son, bueno, de gracias, padre. Gracias. Dice Yesenia. A mí me gusta el pasaje de Ezequiel, el de los huesos secos. Rocío del Carmen, gracias, padre, muy interesante. Laura Mónica, gracias por lo que hoy nos enseñó sobre el profeta Ezequiel. Aprendimos sobre su vocación y misión que Dios le indicó. Padre, hoy en día los falsos profetas son los hermanos separados que predican otras doctrinas. No sé si es pregunta. Bueno, yo quisiera decir al respecto que, por ejemplo, en la iglesia se da lo que se llama el ecumenismo, que promueve un diálogo y un trabajo en común con las religiones que creen en Cristo. Y algunos dicen, tienen que ser las religiones históricas, es decir, aquellos que se dividieron históricamente y que a veces en la semana, en enero, en la semana del octavario de oración por los cristianos, recordamos que si, por ejemplo, que si los ortodoxos, que si los anglicanos, los luteranos, etcétera. Y hay en Ginebra, Suiza, un centro que se llama Centro Ecuménico Internacional, algo así, donde se realizan encuentros de estudio sobre todo la Sagrada Escritura. Por ejemplo, les decía que yo tengo aquí esta Biblia que se llama TOP. TOP significa Traducción Ecuménica de la Biblia. Es decir, especialistas de religiones cristianas estudian seriamente y a veces sus estudios aportan incluso a la exégesis católica, incluso a la teología católica. Entonces, por eso no podemos generalizar. Y el Papa Francisco nos ha invitado al diálogo con los otros cristianos y con las otras religiones. El diálogo con las otras religiones es un trabajo que se llama diálogo interreligioso.
en donde podemos decir, tenemos un común denominador, las religiones. Creemos en Dios y vivimos en este planeta. Queremos paz. Entonces, es un trabajo que el Papa constantemente está realizando, por ejemplo, en la línea de la construcción de la paz, la línea del cuidado del planeta. Entonces, hay mucho que reconocer y que agradecer. Antes de las elecciones, no sé si hace unas 2 semanas o 3, acudimos, entre ellos de los padres que ustedes conocen, el padre Emilio Segura y un servidor, a un encuentro en la Ciudad de México con los representantes de los partidos políticos, donde se les invitó a firmar el compromiso por la paz en México. Y entonces se invitó a todos los partidos y firmaron el compromiso por la paz. Y hubo un momento, no sé decirles el nombre exactamente, hubo un momento en que estuvo un pastor de una religión cristiana. No recuerdo el nombre. Posiblemente este pastor está en Tlalnepantla o está en Naucalpan, pero estaba sentado en la misma mesa con otros obispos, ¿no? Con los obispos católicos. Entonces, no podemos generalizar, ¿verdad? Y podemos encontrar, pues, algún punto donde podamos confluir, sobre todo para eso que les digo, cuidar el planeta, construir la paz, convivir, ¿verdad? Entonces hacerlo y pues bueno, si en algún momento determinado hay un encuentro, un diálogo y un debate, bueno, pues ahí pues tendrá que prevalecer la verdad, ¿no? La verdad, es decir, pues uno tendrá que decir lo que cree y la otra persona sus argumentos de lo que cree, pero no tendríamos que considerarlos a todos así como malintencionados. Yo me iría más como falsos profetas, aquellos que en todas las instituciones, y como lo dije, también en la vida política, económica y social, eh, difunden mentiras, ¿no? Y nos tratan de engañar y convencer con cosas que no son ciertas. ¿Alguna otra cosita que quisieran comentar o decir? Bueno, yo quería comenzar rezando un salmo, pero no sé por qué a la mera hora yo creo me puse nervioso y ya no lo rezamos. Pero yo quisiera también, así como alguien comentó, a mí me fascina el texto de los huesos secos. Hay un texto que no podemos pasar por alto en el libro de Ezequiel, que quisiera leer un pedacito. Es el texto que se llama A los pastores de Israel. Y nos dice, el aparato crítico de mi Biblia, dice, la expresión pastores se aplica a todas las autoridades civiles y comprende, por lo tanto, rey, magistrados y jueces. Está hablando del pueblo de Israel. Estoy hablando del pueblo de Israel. Pero este texto creo que es el que toma San Agustín para hacer también unas cartas, inspirarse a hacer unas cartas para los pastores de la Iglesia Católica, diríamos para los obispos, para los sacerdotes. Parece ser que aquí también este pasaje pudo haber influenciado la enseñanza de Jesús acerca del buen pastor. Entonces, por eso creo que vale la pena leer un pedacito de este pasaje, capítulo 34. Dice Ezequiel, se me comunicó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza. Está con signos de admiración. Les dirás a los pastores
Esta es una palabra de Yahvé, con signo de admiración. Ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida. Y a las que eran fuertes, las han conducido en base al terror. Allá mejor ya no les sigo porque me estoy espantando, ¿verdad? Bueno, pues todos los que tenemos algún pastoreo, sería bueno que lo leamos, que lo revisemos y que le pidamos a Dios pues ser pastores, a ejemplo de Jesús el buen pastor. Entonces, no sé, de nuevo Ingrid, si tienes algo. No, padre, ya no hay más manitas. Y bueno, el resto de los comentarios fueron de agradecimiento. Muchas gracias y muy interesante todo lo que nos compartió. Bueno, pues entonces, ahora sí terminamos a propósito de este pasaje que leímos. Vamos a terminar en su Biblia, está como Salmo 23, entre paréntesis 22. Vamos a rezar un pedacito de este pasaje. Pero quiero contarles algo que me pasó un día. Les voy a contar la versión breve, ¿sí? Un día fui a ver a una muchacha enferma en un hospital y la mamá de esta muchacha me estaba cuestionando de por qué estaba enferma. Y yo no supe qué decir. Me quedé calladito porque pensé que no había ninguna frase que pudiera ser una respuesta lógica a lo que esta familia estaba viviendo. Llegaban varias personas, enfermeras, médicos, saludaban a la señora y cada uno le daba su respuesta, palabras de aliento. Pero llegó una persona, la saludó, la tomó de las manos, se puso en cuclillas y le dijo, a ver, repita conmigo. Y la invitó a repetir este salmo. Y entonces yo aprendí que cuando algo le pasa a una persona y no hay una respuesta lógica, lo que puedes hacer sí es estar ahí a un lado, junto, en silencio, acompañando, pero también orando. Y si nos familiarizamos con los salmos, bueno, pues podremos hacerlo como ellos lo hacen. Los hermanos de las otras religiones saben mucha Biblia de memoria y varias veces los he escuchado rezar esta oración, que ahora les invito a rezar aquí para terminar nuestra reunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza,
y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Con mucha humildad les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que todos tengan una bonita noche. Gracias por su atención. Gracias, Padre. Gracias, hermanos. Que pasen buena noche y bendecido descanso. Cerramos esta sesión.